crisis lleva a un brutal enfrentamiento con el gobierno de Juárez Selman. En ese brutal enfrentamiento, los sectores que repudiaban los desórdenes morales, económicos que había, se coaligan para producir una revolución, la revolución del 90, la revolución del parque. La lidera el que fuera el fundador del radicalismo, Leandro Nicéforo Alem. Cuando uno lee y mira lo que era Alem, yo diría, en términos actuales, sería un gran liberal. Un hombre educado en la escuela de Alberdi, un hombre muy obsesionado por evitar el control absoluto del poder, por evitar el abuso del poder, por evitar las desigualdades producto de las vinculaciones con el poder. Es decir, la idea de Alem era enfrentar el vicio de un régimen que se reproducía a sí mismo, que se aislaba y que se otorgaba favores, y al mismo tiempo un régimen que generaba mecanismos de fraude para impedir la representación. Si uno tuviera que resumir las ideas de Alem, eran básicamente tres centrales. Yo diría, la primera, reponer la moral administrativa. Es decir, a Leandro Alem lo obsesionaba la sensación de corrupción generalizada. Un poco lo que vivimos en esta época se vivía en ese momento. Había un enorme reclamo de honradez, de no abusarse del poder, de no tener fortuna fácil, de no generar ese clima de deslegitimación que producen las instituciones cuando quienes ejercen el poder se abusan de ellas y lo usan para enriquecer a sus amigos. El segundo reclamo de Alem era generar en el sistema político el control que permitía el sufragio. Por eso una gran reclamo era por elecciones limpias. Ese fue, yo diría, un reclamo central, porque prácticamente el mecanismo de reproducción del régimen era que uno cuando iba a votar ya había votado. O sea, el mecanismo era, votaban por otro, o había que votar en voz alta. Imagínense votar en voz alta, cuando el que ordena el voto es el patrón de uno. Era un mecanismo imposible. Entonces, moral administrativa, legitimidad, limpieza del sufragio, y yo diría respeto de las instituciones. Una obsesión de Alem era que ese régimen centralizado, esto es un pronóstico que hay que darle mucha relevancia, iba a generar una macrocefalía, es decir, vamos a tener una cabeza gigantesca y un cuerpo raquítico, que efectivamente fue una de las tragedias de nuestro país. Sigue siendo la misma tragedia. El Gran Buenos Aires, esa inmensa ciudad rodeada de un país raquítico, y parte de eso surgía de ese mecanismo de control del poder. Como ustedes recordarán, la revolución fue derrotada militarmente, pero el gobierno cayó. Y la caída del gobierno obligó yo diría, produjo profundos cambios en el ordenamiento financiero, en el ordenamiento político. Fue una época muy traumática donde Alem siguió organizando rebeliones contra el gobierno, escindiendo lo que era el frente que lo había acompañado en la revolución del 90. O sea, la Unión Cívica se divide en dos expresiones, una que va con Mitre y Bernardo de Irigoyen, y la otra que va con Alem, Lisandro de la Torre, Marcelo Torcuato de Alvear. Remarco el caso de Lisandro de la Torre porque gran parte de Lisandro de la Torre, que fuera el fundador del Partido Demócrata Progresista, él expresaba muchas de estas ideas liberales de una manera más contundente, porque la frustración de Alem, como ustedes saben, lo lleva al suicidio. Y el suicidio hace que prevalezca en el radicalismo una figura muy distinta de Alem, una figura de un extraño carisma, una figura muy emblemática del radicalismo, pero que no era un orador público, al revés de Alem, que era un
extraordinario y elocuente orador, su carisma era su extraordinaria elocuencia en público y lo difícil que era enfrentarlo en un debate público por su verba. El suicidio da lugar a que las fuerzas se agrupen alrededor de Hipólito Yrigoyen, que tenían características totalmente distintas. Hipólito Yrigoyen había sido un comisario en sus años más jóvenes, había sido nombrado en la Revolución del 90 el jefe de policía de la capital, era un hacendado, era un hombre de no expresarse en público, pero un hombre de una extraordinaria vocación cívica, de un esfuerzo dedicado casi como un monje a la construcción de una fuerza política y de una enorme capacidad organizativa. Un hombre que a través de Alem era de recursos económicos importantes, o sea, Yrigoyen tenía dos virtudes que son muy preciadas en política: una gran habilidad para hacer dinero, o sea, una gran aptitud para eso, en la vida privada, no siempre estuvo fuera del gobierno, y un gran atractivo personal para el sexo femenino, que sería un problema muy serio a lo largo de su carrera, porque los ataques se concentraban en esa característica personal, un hombre muy atractivo físicamente, muy seductor. No hablaba, pero algo tenía, porque ese era digo, porque sus adversarios lo atacarían muchísimo a lo largo de su carrera política. Por doble razón. Por la doble razón de su extraordinario acierto en los negocios. Y en realidad parte él había invertido en tierras, lo agarra esa época de gran auge, y las tierras se valorizaron extraordinariamente, y él tenía una cierta habilidad para eso, y eso le permite, siendo una vida austera, lo que se dedicaba era a financiar la política, había sido una máquina de financiar la política. Yrigoyen, a lo largo de todo ese tiempo, era una persona autodidacta prácticamente, había adoptado posiciones que muy vinculadas a estos puntos de Alem, pero yo diría la obsesión por el sufragio libre, la obsesión por la moral administrativa, la sensación de que el que ejercía el poder estaba insanablemente corrupto. Ese era digo, porque había cierto lenguaje en Yrigoyen que con el tiempo fue cambiando, pero poco el radicalismo se veía como una fuerza reparadora, o sea, y con un problema que con el tiempo tendría algunas derivaciones, que fue su identificación prácticamente con la patria, en el lenguaje de Yrigoyen. Digo, no en el lenguaje de Alvear. Alvear es otro de los líderes que acompaña a Leandro de Alem, una figura muy destacada y que tendría un rol extraordinario en la vida real. Yrigoyen organiza varias rebeliones, todas derrotadas, pero todas de una gran envergadura cívica, que afectan al régimen porque le daban una sensación de gran inestabilidad. Es esa inestabilidad del régimen la que lleva a propiciar reformas que le crearían a Hipólito Yrigoyen la oportunidad. O sea, Hipólito Yrigoyen es derrotado en las sublevaciones, pero va creando en la opinión pública un clima de necesidad de hacer reformas cívicas que modernizaran el país. Esto, leyéndolo en un buen romance, que el sufragio fuera libre, que no se trampeara con eso. Pellegrini llega a la convicción de que ese era el único camino que había disponible. Ustedes saben que hay un gran enfrentamiento entre Pellegrini y Roca que quiebra la coalición gobernante, y allí se produce, por hechos fortuitos, muere Quintana, que es un hombre de Roca, lo sucede Figueroa Alcorta no está dispuesto a avalar las políticas de Roca, y nombra a un enemigo en ese mecanismo de poder muy notorio de Roca, que era Roque Sáenz Peña, es decir, promueve la presidencia de Roque Sáenz Peña.
Roque Sáenz Peña es acompañado por algunos extraordinarios ministros como Joaquín B. González, como Indalecio Gómez, que son los que arman la modernización cívica argentina, que es la famosa Ley Sáenz Peña, que nos promovió a ser uno de los países más modernos en materia de instituciones políticas a comienzo del siglo XX. Ustedes recuerden cómo era el mecanismo: voto secreto para evitar la obligación de comentar el voto, obligatorio para que no se pudiera ir a votar solamente los amigos, y hecho con el padrón militar. O sea, el padrón militar era la base del voto. El voto pasa a ser controlado no por las policías bravas de ese entonces. Bueno, recuerden cómo era el sistema. Se reunían, manejaban el voto, y para asegurar que no fueran a votar lo contrario estaba la policía brava de cada lugar, que era parte del aparato del poder. Ese mecanismo es desarmado. Roque Sáenz Peña negocia, conversa con Irigoyen, se hace una legislación que permite ir a elecciones. Y acá voy a contar algo que forma parte de las primeras elecciones son en Santa Fe. Obviamente el radicalismo que era y es muy importante. Piensen ustedes que había emigrado a la Argentina una enormidad de gente y no tenía canales de representación, porque el poder estaba en manos de los patricios que habían construido el país, los que habían ocupado el desierto, los que habían creado las circunstancias, pero que tenían cerrados los canales de participación. Entonces, toda esa masa migrante que se había nacionalizado, que se había identificado con el país, veía en el radicalismo una fuerza de ascenso social, de escalamiento de posiciones, pero también una fuerza de representación social. En esas circunstancias llega el año 1916 y iba a haber elecciones libres por primera vez en la historia de la Constitución. Cuando se reúne la Convención Radical, ustedes se imaginan lo que iba a pasar en esa convención. Todos los oradores disputaban quién hacía un elogio más exagerado de quien los había liderado a lo largo de 25 años, las peores de las persecuciones, de las proscripciones, de las tensiones electorales. Claro, piénsenlo hoy, que un líder político llamara a sus fuerzas a abstenerse, a no participar para no convalidar. Es un llamado de gran sacrificio. Cuando se da la posibilidad de participar, las reglas iban a ser abiertas, toda esta gente dijo, esta es la nuestra. Además, muchos de ellos inmigrantes, era un fenómeno de reemplazo y de ascenso social.